Una nube de sospecha rodea la muerte del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa de Santa Fe. Se suponía que el FBI no encontraría nada. Se presentaron en la mansión de Gene Hackman en Santa Fe para investigar la muerte de una pareja de ancianos. Esta hora se están revelando detalles nuevos e increíbles sobre las circunstancias de su muerte. La puerta principal estaba abierta, había pastillas esparcidas sobre la encimera del baño, un perro muerto en el armario y 2 aún vivos en la propiedad. Trámites rutinarios, documentación estándar, pero oculto tras una pared en la biblioteca privada del actor había algo que nunca debió ser descubierto. Algo enterrado a 95 metros bajo la propiedad que los investigadores federales se han negado a revelar públicamente. El magnate Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados muertos en su mansión de Santa Fe el 26 de febrero de 2025. Betsy había fallecido semanas antes, alrededor del 3 de febrero. Su cuerpo no fue descubierto hasta que los investigadores los encontraron juntos. La causa de muerte de Gene se registró como enfermedad cardiovascular complicada por Alzheimer, pero las circunstancias que rodearon ese descubrimiento son desconcertantes. Para comprender lo que supuestamente se esconde bajo la propiedad de Gene Hackman, es necesario entender qué tipo de lugar era. Porque no se trataba de una casa de famosos, era un complejo. Richard Castellano pasó 20 años asesorando en seguridad a celebridades, diplomáticos y ejecutivos de empresas Fortune 500. Cuando revisó los sistemas de seguridad de la propiedad de Hackman para una evaluación de seguros en 2019, le pidió a su equipo que revisara la documentación 2 veces. Pensó que había habido un error. He trabajado en embajadas, dijo Castellano. He asesorado a contratistas de defensa. Esta propiedad tenía una infraestructura que les daría envidia a algunos. La paranoia de grado militar se traducía en arquitectura residencial. 23 acres de bosque denso, muros de piedra de 12 pies alrededor de todo el perímetro, portones de acero reforzado, sensores de movimiento, cámaras térmicas, el tipo de red de vigilancia que uno esperaría en una instalación gubernamental, no en la casa de un actor retirado, un actor. El personal era cuidadosamente seleccionado, investigado y sujeto a acuerdos de confidencialidad inquebrantables. Cualquiera que trabajara en esa propiedad tenía prohibido hablar sobre lo que veía, lo que oía o lo que se le pedía que construyera. Pero aquí está el detalle. Ese nivel de seguridad no fue lo que levantó sospechas. Lo que generó sospechas fue lo que recordaban los antiguos contratistas sobre las solicitudes de construcción. Miguel Reyes llevaba 30 años trabajando en cimentaciones en Santa Fe, sótanos para mansiones, rehabilitaciones de adobe histórico y vertidos de hormigón para edificios comerciales. Cuando recibió la llamada sobre la propiedad de Hackman a principios de la década de 2000, pensó que sería un trabajo rutinario. No lo era. Querían muros de hormigón de 45 centímetros de espesor en ciertas secciones del sótano. Reyes dijo bajando la voz: «¿Eso es construcción de nivel búnker?». Pregunté para qué era. Dijeron que para almacenamiento. Hizo una pausa. Pero no se construye un almacén como si se esperara una bomba. A Reyes le pagaron el triple de su tarifa habitual. Firmó un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar del trabajo durante 20 años. Dicho acuerdo expiró en 2024, un año antes de la muerte de Hackman. Y fíjense en esto: cuando los investigadores finalmente le pidieron a Reyes que describiera el alcance total de lo que le habían pedido que construyera, no pudo, porque solo trabajó en una sección. Había otros contratistas especialistas para manejar los niveles más profundos, niveles que, según le dijeron a Reyes, nunca existieron. El descubrimiento. La doctora Patricia Okongwu había dedicado 22 años a fotografiar las peores atrocidades que los seres humanos se infligen mutuamente. Ejecuciones de cárteles, fosas comunes, escenas del crimen que provocaron pesadillas a agentes veteranos durante años.
Cuando entró en la mansión de Gene Hackman el 26 de febrero como parte del equipo de respuesta inicial del FBI, esperaba tristeza. Una pareja de ancianos, muertes naturales, documentación rutinaria. No estaba preparada para lo que sucedió después. Algo no me cuadraba enseguida, dijo más tarde. No era el silencio ni la grandiosidad, sino los detalles que no cuadraban. Los muebles habían sido movidos recientemente. Se podían ver las marcas en la alfombra donde habían estado colocados durante años. Las rozaduras en el suelo de madera no reflejaban la movilidad reducida de la pareja. Los documentos personales en el estudio de Hackman parecen haber sido revueltos y reorganizados apresuradamente. Lo cierto es que o alguien buscaba algo en concreto, o el propio Hackman se estaba preparando en sus últimos días, escondiendo algunos objetos y reubicando otros. La escena no coincidía con la versión oficial de dos ancianos que murieron tranquilamente por causas naturales. Pero el verdadero descubrimiento se produjo en la biblioteca. Dr. Okonkwo recorría con la mano el revestimiento de caoba buscando compartimentos ocultos, un procedimiento habitual en propiedades de alto valor. Fue entonces cuando lo sintió. Una sección de pared de aproximadamente 1 metro de ancho que resonaba de forma diferente al golpear la hueca. Detrás de ese panel, tan perfectamente oculto que habría sido invisible para cualquiera que no supiera dónde buscar, había un estrecho pasadizo. Escalones de piedra desgastados por lo que parecían ser décadas de uso se deslizaban en espiral hacia la oscuridad absoluta. El aire que subía desde abajo era frío, húmedo, y tenía un olor que un agente describió como abrir una tumba que no había sido profanada en siglos. Pero el túnel no solo era viejo, sino que había sido reforzado con hormigón moderno en ciertas secciones. Nuevos conductos eléctricos corrían a lo largo de las paredes. Alguien había estado dando mantenimiento a este pasaje recientemente. El túnel medía aproximadamente 91 centímetros de ancho y descendía en un ángulo pronunciado. La mampostería original parecía datar de hace casi un siglo. Quienquiera que lo construyó no se limitó a cavar un agujero en el suelo. Había diseñado algo para durar para siempre. La pregunta era, ¿qué intentaban mantener sellado dentro, Dr. Okonkwo permaneció en lo alto de esas escaleras durante 1 minuto entero antes de bajar. Más tarde admitió que había considerado darse la vuelta, marcharse y fingir que nunca había encontrado el panel. He estado en situaciones en las que mi instinto me decía que me fuera, dijo. Escenas del crimen donde el peligro era evidente. Esto era diferente. El peligro no era evidente, pero mi cuerpo sabía algo que mi mente ignoraba. Bajó de todos modos, y lo que fuera que la esperaba abajo lo cambió todo. Si es la primera vez que visitas esta página, suscríbete ahora porque lo que encontraron al pie de esas escaleras nunca se ha publicado en ningún otro lugar. Hacia la oscuridad, el descenso duró casi 15 minutos. A 95 metros por debajo del piso de la biblioteca, la escalera finalmente desembocaba en una cámara que los investigadores han bautizado como la bóveda. La sala medía aproximadamente 12 por 18 metros, con techos abovedados de un estilo que la historiadora local, la doctora Elena Vázquez, identificó como propio de la arquitectura colonial española de finales del siglo XIX. La doctora Vázquez llevaba años investigando la historia de la propiedad antes del fallecimiento de Hackman. Lo que descubrió la mantuvo despierta por las noches. La propiedad cambió de manos 7 veces entre 1920 y 1965, dijo. Cada transacción fue estructurada deliberadamente para ocultar la identidad del comprador. Empresas fantasma, fideicomisos anónimos, documentación intencionadamente vaga. Se inclinó hacia adelante. Eso no es una actividad inmobiliaria normal. Ese es el tipo de rastro documental que se crea cuando se oculta algo importante o a alguien.
Y esto es lo que reveló su investigación. Entre 1945 y 1950, se encargaron 3 estudios topográficos independientes del terreno. Los 3 topógrafos presentaron informes incompletos. 2 de ellos abandonaron Nuevo México a los pocos meses de comenzar su trabajo. El tercero falleció en un accidente automovilístico 6 semanas después de su última visita a la propiedad, y aquí es donde la cosa se pone inquietante. La cámara en sí estaba llena de objetos que cuentan una historia que nadie quiere oír. Montones de cajas de madera cubrían las paredes, 47 en total según el inventario inicial. Algunas estaban intactas, otras se habían desmoronado con el paso del tiempo. Su contenido se esparcía por el suelo de piedra. El polvo lo cubría todo, el tipo de polvo que tarda décadas en acumularse. Pero en ciertos puntos cerca de las cajas el polvo se había removido recientemente. Alguien había estado allí y no era el FBI. Dentro de una de las cajas los agentes encontraron un libro de contabilidad encuadernado en cuero, fechado en 1947. Cada página estaba llena de nombres, fechas y cifras financieras. Todo escrito en alemán. Otra caja contenía fotografías. 63 imágenes frágiles y amarillentas. Hombres con uniformes militares que no correspondían a ninguna fuerza armada reconocida de ninguna nación conocida. Algunas fotos mostraban reuniones en habitaciones con poca luz. Otras capturaron lugares que los investigadores aún no han podido identificar. Varias mostraban a personas cuyos nombres habían sido tachados deliberadamente, borrados de la historia con precisión quirúrgica. Pero esto es lo que realmente impactó a los investigadores. Una fotografía mostraba a un grupo de hombres de pie frente a lo que parecía ser la entrada de este túnel. Tomada en algún momento de la década de 1940, a juzgar por la ropa y la calidad de la imagen. 2 de los rostros habían sido cuidadosamente recortados de la fotografía. Alguien no quería que estos hombres fueran identificados. Jamás. Los símbolos, las cajas eran inquietantes, las fotografías eran peores. Pero cuando el doctor, la linterna de Okonkwo, recorrió la pared del fondo de la cámara y ella dejó caer la cámara. Las paredes estaban cubiertas de marcas, cientos de ellas, y no coincidían con ningún idioma ni sistema de escritura conocido en la Tierra. Fotografió más de 300 símbolos individuales durante la documentación inicial. Al final le temblaban las manos. En 22 años nunca había tenido esa reacción ante una evidencia. No podía mirarlas durante más de 30 segundos seguidos, admitió. Había algo en la forma en que estaban talladas, la precisión, la intención detrás de ellas. He visto cosas que destrozarían a la mayoría de la gente, pero esos símbolos me hicieron sentir como si estuviera viendo algo que no debía ver. Después de eso nadie habló durante un buen rato. Algunos símbolos se asemejaban a antiguos signos alquímicos utilizados en la Europa medieval. Otros parecían esquemas técnicos, planos de mecanismos que parecían demasiado avanzados para la época en la que supuestamente fueron creados. Pero aquí está el truco. Algunos de ellos coincidían con cartas astronómicas. Dr. Marcus Webb, un astrofísico que examinó posteriormente las fotografías, dedicó 3 semanas a analizarlas. Si estos gráficos representan posiciones estelares reales, dijo con cautela, corresponderían a una fecha de aproximadamente 12.000 años en el pasado. Hizo una pausa. O potencialmente, y aquí es donde se vuelve profundamente inquietante, 12.000 años en el futuro. La precisión matemática es asombrosa. Quien quiera que haya creado esto no estaba adivinando. Entendían la mecánica orbital a un nivel que habría sido imposible en el siglo XIX. Algunos investigadores creen que las marcas son solo las excentricidades de un propietario anterior, un ocultista aficionado con demasiado tiempo y dinero.
Otros sugieren que son mensajes codificados diseñados para ser descifrados solo por aquellos que poseen la clave correcta. Y luego está la tercera teoría, la que mantiene despiertos a los investigadores a las 3:00 de la mañana. Algunos creen que estos símbolos representan conocimiento que nunca debió ser descubierto, información transmitida a través de generaciones de guardianes de secretos, que entendían algo sobre nuestro mundo que el resto de nosotros nunca debíamos saber. Sí, tienen razón. Todo lo que creemos saber sobre esta propiedad se convirtió en una tapadera. Pero los símbolos no eran lo más perturbador en esa cámara, ni mucho menos. La puerta que no debería existir. Al fondo de la cámara, parcialmente oculta tras una pila de cajas deterioradas, los agentes encontraron algo que los dejó a todos helados. Una puerta de hierro de 2 metros de alto y 10 centímetros de grosor. Su superficie estaba cubierta de óxido y mugre, claramente intacta durante décadas. No tenía manija, solo un pesado mecanismo de cerradura corroído que parecía diseñado para mantener algo sellado permanentemente. Un agente del FBI presente, que habló de forma anónima, describió el momento en que la encontraron. Habíamos visto las cajas, los símbolos, pero cuando apartamos esas cajas y vimos esa puerta, todos se quedaron en silencio. Su voz se apagó. No solo era vieja, sino que se sentía vieja, como algo que había estado ahí abajo desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. Dudó. Y había una sensación, sé cómo suena, pero había una sensación de que no quería abrirse. Y aquí está el problema: la puerta permanece sellada hasta el día de hoy. No se ha dado ninguna explicación oficial de por qué las autoridades no han intentado abrirla. El FBI se ha negado a hacer comentarios. Las declaraciones oficiales han sido deliberadamente vagas, cuidadosamente redactadas, casi como si alguien estuviera ocultando intencionadamente este asunto. Algunos investigadores especulan que el túnel conecta con una red subterránea más extensa, búnkeres de la Guerra Fría o incluso antiguas instalaciones militares borradas de los registros oficiales. Otros creen que conduce a una cámara secundaria que contiene todo aquello que era demasiado peligroso para almacenar en la bóveda exterior. Algunos investigadores han sugerido que la puerta nunca debió volver a abrirse, que lo que se encuentra más allá fue sellado deliberadamente y de forma permanente por personas que sabían perfectamente lo que estaban ocultando. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Los estudios geológicos de la zona circundante realizados años antes de que Hackman comprara la propiedad muestran anomalías en el subsuelo, cavidades que se extienden cientos de pies en múltiples direcciones. Puede que el túnel no sea un simple pasaje, sino una red. Pero lo que lo hace aún más inquietante es lo siguiente. Las imágenes térmicas de la puerta revelaron algo inesperado. Hay flujo de aire al otro lado. Sea cual sea el espacio que haya tras esa barrera de hierro, no es un callejón sin salida. Continúa a mayor profundidad bajo tierra. ¿Qué tan profundo? Nadie lo sabe. El FBI no lo dice, y a los investigadores independientes no se les ha permitido acercarse lo suficiente para averiguarlo. Miguel Reyes recuerda algo que aún lo atormenta. Me preguntaron una vez sobre puertas antiexplosivas, dijo, de grado industrial, del tipo que se ve en instalaciones gubernamentales. Negó con la cabeza. Les dije que no hacía ese tipo de trabajo. Tragó saliva con dificultad. Dijeron que encontrarían a alguien que sí lo hiciera. En las últimas semanas, los vecinos siempre notaron que algo era diferente en la finca Hackman. María Sandoval vivió en una propiedad vecina durante 15 años. Recuerda una noche en particular alrededor de 2017. Eran las 2 de la madrugada. Mi perro ladraba a algo. Salí y oí un ruido como de maquinaria pesada pero amortiguado que venía del subsuelo. Se detuvo. Duró unos 20 minutos y luego cesó. Se lo conté a mi marido a la mañana siguiente. Pensó que me lo estaba imaginando. Su voz se endureció.
pero sé lo que oí. Algo sucedía en esa propiedad. Otros vecinos habían reportado experiencias similares a lo largo de los años, vibraciones extrañas, camiones que llegaban en plena noche sin explicación alguna, fluctuaciones de energía que parecían originarse en la propiedad de Hackman. Un vecino afirmó haber visto al propio Gene Hackman afuera a las 3:00 de la madrugada en varias ocasiones durante sus últimos años, completamente inmóvil, mirando fijamente un punto específico de su propiedad, el mismo punto donde los investigadores descubrieron posteriormente la entrada del túnel. Y lo más sorprendente es que los antiguos empleados que dejaron la propiedad parecen haber desaparecido por completo de la vida pública. Trabajadores de décadas pasadas que simplemente no se pueden localizar. Investigadores locales que comenzaron a indagar la historia de la propiedad y luego dejaron de responder a las consultas. Nadie sabe por qué, pero esto es lo que mantiene despiertos a los investigadores: la conexión entre esa cámara subterránea y las muertes de Gene y Betsy Hackman. Los informes oficiales hablan de causas naturales. El médico forense confirmó una enfermedad cardiovascular con Alzheimer como factor contribuyente, pero la cronología parece imposible de ignorar. Betsy murió alrededor del 3 de febrero. Su cuerpo no fue descubierto hasta más de 3 semanas después. Gene murió algún tiempo después solo en esa mansión con el cuerpo de su esposa. Las grabaciones de seguridad de las cámaras exteriores, las únicas que sobrevivieron ya que las grabaciones internas fueron misteriosamente corrompidas, muestran luces encendiéndose y apagándose en diferentes habitaciones durante las semanas previas al descubrimiento de su muerte. Alguien se movía por esa casa. ¿Qué sucedió durante esas últimas semanas? ¿Descubrió Gene algo en el túnel? ¿Buscaba algo en particular? ¿Escondía algo antes de que fuera demasiado tarde? Algunos investigadores creen que la pareja fue silenciada porque sabían demasiado. Otros sugieren que el túnel permitía que alguien entrara a la mansión sin ser detectado. Algunos creen que el propio Hackman entró en esa cámara por última vez, y lo que encontró allí fue lo que le causó la muerte. Nadie ha explicado por qué las cámaras de seguridad internas estaban manipuladas. Nadie ha explicado por qué la muerte de Betsy pasó desapercibida durante semanas en una propiedad con ese nivel de vigilancia. Y nadie ha explicado por qué en sus últimos días, Gene Hackman parecía estar reorganizando sistemáticamente sus documentos personales, como si supiera que alguien vendría a buscarlos. Lo que no quieren que sepas: la investigación continúa. Los equipos forenses del FBI siguen analizando cada artefacto, cada documento, cada símbolo grabado en esas antiguas paredes. El Dr. Vázquez ha reunido un equipo de historiadores, criptógrafos y arqueólogos para examinar las pruebas disponibles públicamente. Lo que hemos encontrado es solo la punta del iceberg, dijo. El túnel es anterior a la propiedad de Hackman por al menos 70 años. La pregunta no es solo quién lo construyó o por qué. La pregunta es, ¿cuál era la relación de Gene Hackman con los secretos que guarda? Esto es lo que nadie dice en voz alta. Los registros de transferencia de propiedad muestran que alguien ya presentó la documentación para comprar la finca. El comprador, un fideicomiso anónimo registrado en las Islas Caimán, sin nombres, sin registros públicos. Solo una empresa fantasma con el capital suficiente para adquirir una de las propiedades más restringidas del suroeste estadounidense antes incluso de que los investigadores hayan terminado de procesar la escena. Sean, quienes sean, quieren acceder a ese túnel y lo quieren rápido. Las autoridades federales mantienen el acceso a la propiedad restringido. Los periodistas que han intentado investigar han sido rechazados en el perímetro. Todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información han sido denegadas con el pretexto de una investigación en curso. ¿Pero qué es exactamente una investigación en curso? 2 muertes de ancianos que fueron declaradas por causas naturales. ¿Desde cuándo eso justifica la clasificación federal? La puerta de hierro sigue sellada. Las 47 cajas están bajo custodia federal.
Los símbolos siguen sin descifrarse. El libro de contabilidad escrito en alemán, el que contenía nombres que supuestamente habían sido borrados, no ha sido reconocido públicamente por ninguna agencia. Y el flujo de aire detrás de esa puerta. El espacio que se extiende más allá del alcance de las imágenes térmicas, nadie habla de ello. La forma en que Hackman se retiró de la vida pública, la fortaleza que construyó en el desierto, la red de vigilancia que rivalizaba con las instalaciones gubernamentales. Gene Hackman no estaba huyendo de la fama. Fuentes de investigación sugieren que custodiaba algo enterrado mucho antes de que pusiera un pie en esa propiedad. Algunos investigadores creen que no se topó con el túnel por casualidad al comprar la finca. Creen que la adquirió específicamente porque sabía lo que había debajo, que pasó décadas custodiándola y que en sus últimos días, solo en esa mansión, se aseguró de que las personas equivocadas jamás pusieran sus manos sobre lo que se escondía a 95 metros bajo el suelo de su biblioteca. Pero hay algo que aún desconocemos. ¿Quién construyó el túnel? ¿Quién redactó el libro de contabilidad alemán en 1947? ¿De quiénes eran los rostros recortados de esas fotografías? ¿Y por qué después de tanto tiempo el FBI no ha abierto esa puerta de hierro? La cuestión no es si esos secretos existen. La evidencia sugiere que sí. La pregunta es, ¿qué pasará cuando esa puerta finalmente se abra y quién estará al otro lado cuando lo haga? Deja tus teorías en los comentarios. Suscríbete si quieres ver qué descubrimos a continuación, porque esta historia está lejos de terminar.